Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Les saluda Mauricio Artavia Mora, director ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Para el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica es grato que nos estén acompañando en esta primera jornada de actualización virtual de inteligencia artificial que está organizando el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica para cada uno de ustedes. Durante 2 días, el 18 y 19 de marzo, estaremos aprendiendo de diferentes temas relacionados con la inteligencia artificial, con diferentes conferencias nacionales e internacionales que nos van a llevar por este gran cambio de la inteligencia artificial en todo lo que respecta el área de la contaduría pública de Costa Rica y a nivel también internacional. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden también compartir este programa que está siendo transmitido por el Facebook del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Seguidamente escucharemos las palabras del licenciado Francisco Ovares Moscoa, quien es el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Bienvenido, don Francisco. Hola, buenos días a todos, estimados, distinguidos colegas, autoridades, aliados estratégicos y amigos. Es un honor para darles a ustedes la bienvenida en representación de la presidencia del Colegio de Contadores Públicos y de su junta directiva a esta primera jornada de inteligencia artificial. Hoy no solo inauguramos un evento, abrimos una conversación país. La inteligencia artificial ya no es un concepto del futuro, es una realidad que está redefiniendo la forma en que vamos a trabajar y en la forma en que vamos a decidir y vamos a crear valor. Desde la automatización de procesos hasta la toma de decisiones basados en datos, en inteligencia artificial, en Big Data, está transformando profundamente todas nuestras profesiones, nuestras empresas y nuestras economías. Pero más allá de la tecnología, hoy nos convoca una pregunta esencial que debemos de hacernos y de reflexionar. ¿Qué tipo de profesionales queremos ser en esta nueva era? Como contadores públicos autorizados, tenemos una responsabilidad que trasciende los números. Somos garantes de la fe pública, de la confianza, de la transparencia, de criterio, en un entorno que se está dando por algoritmos. Nuestro juicio humano, ético, crítico y estratégico se vuelve más valioso que nunca. La inteligencia artificial no viene a reemplazarnos, viene totalmente a desafiarnos, a elevar nuestro estándar y invitarnos a evolucionar. Este es el momento de pasar de la preocupación a la acción, a la preparación a la actualización. De la incertidumbre que ha generado esto y que viene generando, pasemos a una acción debidamente informada. Costa Rica tiene una única oportunidad de posicionarse como un país que no solo adopta la tecnología, sino que la integra con propósito, con ética, y requiere que los profesionales que comprenden tanto el poder de la innovación como la importancia de su gobernanza estén completamente preparados. Hoy desde el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica reafirmemos y estamos con ustedes comprometidos y estamos tratando de que todos evolucionemos, de que todos los contadores públicos evolucionemos. Con la formación continua, con la actualización profesional y con el liderazgo responsable en la adopción de la inteligencia artificial. Que esta jornada sea un espacio para cuestionar, aprender y construir, pero sobre todo para tomar decisiones más conscientes para el futuro que queremos liderar. Yo comentaba que el año pasado leí una revista de Forbes en donde decía que en América Latina se iban a desplazar más de 100,000 profesiones y que se iban a generar 90,000 oficios. Probablemente. Pero lo más importante es que la inteligencia artificial no nos va a llegar a sustituir. Sustituye a aquel contador o aquel profesional que no se prepara para la inteligencia artificial. Dado esto, agradezco de antemano a todo el equipo del colegio por toda la preparación, por todo el trabajo que tienen, a los expositores, a doña Alicia Bendaño, que es parte de la organización de esta primera jornada de actualización tributaria. Doña Alicia, muchísimas gracias. A los expositores que van a estar con nosotros y paso con ustedes
y de antemano, muchísimas gracias y que esta primera jornada de actualización profesional sea todo un éxito para la formación de todos ustedes. Tengan todos muy buenos días. Muchas gracias, don Francisco, por sus palabras. A continuación, también escucharemos las palabras de la licenciada Alicia Avendaño Rivera, contadora pública autorizada, quien gentilmente nos ha estado acompañando y asesorando en todo este proceso de cambio de inteligencia artificial. Bienvenida, doña Alicia. Buenos días, reciban un cordial saludo. Es un verdadero honor dirigirme a ustedes en esta apertura de la primera jornada virtual de inteligencia artificial para la contaduría pública moderna, un espacio que sin duda marca un antes y un después de la evolución de nuestra profesión. Quiero iniciar saludando respetuosamente a los organizadores y a los distinguidos expositores y a cada uno de los profesionales que nos acompañan desde distintos ámbitos de la contaduría pública. De manera muy especial, deseo expresar sincero agradecimiento a la Junta Directiva del Colegio por su visión estratégica y liderazgo y compromiso en el fortalecimiento del gremio y reconocimiento particular al licenciado Francisco Vares por su impulso de decidido este tipo de iniciativas que no solo actualizan conocimientos, sino también posicionan a la profesión contable a la altura de los desafíos globales. Permíteme iniciar con una afirmación clara. La contaduría pública está viviendo una transformación irreversible. No se trata de una evolución gradual, se trata de un cambio estructural. La inteligencia artificial está redefiniendo profundamente la forma en que trabajamos. Analizamos, auditamos y tomamos decisión. Y esta jornada es un reflejo claro de esta transformación. Hoy estamos abordando temas que hace pocos años parecían lejos, pero hoy son esenciales. La automatización inteligente de todos los procesos contables y financieros, el análisis de datos más allá de herramientas tradicionales, la auditoría basada en inteligencia de datos para detección de riesgos y fraude, y de manera fundamental, el tema de la ética profesional en un entorno dominado por algoritmos. Esto nos obliga a hacernos una pregunta clave. ¿Qué significa hoy ser contador público? Durante décadas, nuestra profesión ha sido asociada a la precisión, al orden y al cumplimiento normativo. Pero hoy esto ya no es suficiente. Un contador público debe evolucionar hacia un perfil mucho más estratégico, un profesional capaz de interpretar grandes volúmenes de datos, un asesor clave para la toma de decisiones empresariales, un supervisor de procesos automatizados y sobre todo un garante de confianza en un entorno digital. La inteligencia artificial tiene una enorme capacidad. Puede procesar información en segundos, puede identificar patrones invisibles que el ojo humano no puede detectar, puede automatizar tareas repetitivas, pero hay algo que no puede hacer. No puede sustituir a un juicio profesional, no puede reemplazar la ética y no puede asumir la responsabilidad de decisiones. Y ahí está donde nuestra profesión cobra aún mayor valor. Pero eso hoy quiero ser muy clara. La inteligencia artificial no viene a reemplazarnos, viene a transformarnos. Y esa transformación tiene dos caminos. O la lideramos o la sufrimos. Si decimos liderarla, tenemos frente a nosotros una oportunidad extraordinaria. Lideramos tareas repetitivas, pero enfocamos en estrategia. Elevar la calidad de análisis financiero, fortalecer el sistema de control interno y mejorar tempranamente la detección de riesgos. Y aportar un valor mucho mayor a las organizaciones y a la sociedad. Pero si no asumimos este riesgo, este cambio, el riesgo es claro. Quedaremos rezagados en un entorno que avanza rápidamente. Y aquí quiero introducir un elemento fundamental, la ética, porque mientras más avanzamos en automatización y el uso de la inteligencia artificial, más relevante se vuelve el criterio humano. Hoy no solo debemos preguntarle qué podemos hacer con la tecnología, sino qué debemos hacer, cómo asegurar
la transparencia de modelos automatizados, cómo evitar sesgos en los datos, cómo garantizar la integridad de la información. Esto no son preguntas tecnológicas, son preguntas profundamente profesionales. Esta jornada no es solo un espacio de capacitación, es un espacio de reflexión, de cuestionamiento y de liderazgo. Un espacio para representar el futuro de repensar nuestro futuro. Quiero también destacar algo importante. El enfoque de esta jornada es integral, no se limita a una sola área. Integra productividad, análisis, auditoría, control y ética. Es decir, aborda la contaduría pública desde una visión moderna, conectada con la realidad actual. Y eso es precisamente lo que necesitamos. Profesionales integrales, adaptativos y con visión. Hoy, más que nunca, el contador público está llamado a ser un actor clave en la transformación digital de las organizaciones. No como espectador, no como ejecutor, sino como líder. Por eso quiero dejarles una reflexión final. El futuro de la contaduría pública no está definido por la tecnología, está definido por cómo nosotros decidimos usarla. Aprovechemos esta jornada, participemos activamente, cuestionamos, aprendemos y sobre todo asumamos el rol que nos corresponde, porque el país necesita profesionales capaces, éticos, preparados para una nueva realidad. Reitero mi agradecimiento a la Junta Directiva, a don Francisco Vares por impulsar este tipo de espacios que fortalecen nuestra profesión. Y cierro con esta idea. La inteligencia artificial no sustituirá al contador público, pero sí transformará profundamente a quienes no evolucionen con ella. Seamos protagonismo de este cambio. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doña Alicia, y todo el acompañamiento que nos ha dado durante toda esta primera jornada virtual de inteligencia artificial y en los diferentes cursos y conferencias que hemos estado dando acá en el colegio. Recordarles, antes de pasar a la primera conferencia de esta primera jornada virtual, que se va a estar dando un hashtag, ¿verdad? Esté muy atento, en cualquier momento se va a estar dando el hashtag para que usted participe en la rifa de un curso de inteligencia artificial. Pero tiene que estar atento, en cualquier momento se va a estar mencionando el hashtag. Recordarles también que si tiene consultas de las conferencias puede irlas posteando en el Facebook del colegio y ahí vamos a irlas evacuando por medio del instructor. Seguidamente tendremos la participación del licenciado Juan Pablo Calderón Rojas, quien es contador público autorizado y cuenta con una maestría en finanzas. Posee amplia experiencia en auditoría externa en firmas Big Four y ha estado ocupando roles en liderazgo financiero y control interno en empresas multinacionales como Del Monte, Bacardi y Milico. Es experto en marcos normativos como el IFRS, IUSGAP y SOX. Actualmente se ha enfocado en Business Analytics e inteligencia artificial. Con el licenciado Juan Pablo Calderón Rojas estaremos escuchando la conferencia Asistentes de Inteligencia Artificial para Redacción Técnica y Normativa. Bienvenido, don Juan Pablo. Buenos días, un placer. Voy a compartir mi pantalla y me indican por favor cuando la puedan ver. Ya la vemos, don Juan Pablo. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Formalmente es un placer estar con ustedes y además creo que es un privilegio para nosotros estar en esta época en la humanidad en la cual vamos a tener avances realmente inimaginables. No tenemos la capacidad de dimensionar lo que nos le llamamos futuro, pero en realidad está más cerca de lo que creemos y yo creo que bueno, yo por lo menos me siento privilegiado, ya me siento privilegiado de existir, pero me siento privilegiado de existir en esta época porque vamos a tener unos avances impresionantes y la idea es que la inteligencia artificial sea ese mecanismo. Yo antes de comenzar me gustaría
distinguir varios conceptos que personalmente me parece que son importantes de clarificar para que entendamos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos y quitar un poco un ruido que noto que existe mucho y que es importante poder alinear. Entonces, nosotros nos encontramos en una etapa que le llamamos inteligencia artificial, donde están lo que bien conocemos como los LLM, ¿verdad? Que son estos lenguajes extendidos como ChatGPT, como Gemini, entre otros, ¿verdad? Pero antes de eso, nosotros venimos de una fase que se le llamaba ANI, ¿verdad? Que es el Artificial Narrow Intelligence, donde básicamente estaba muy enfocado a tareas extremadamente específicas y que no es algo nuevo. La única diferencia es que en esta etapa actual, la de inteligencia artificial, estas actividades se han masificado. Pero nosotros en las etapas de el Artificial Narrow Intelligence, por ejemplo, tenemos procesos como la automatización de vehículos, ¿no? Que los vehículos se puedan manejar de forma independiente. Eso requiere un despliegue de tecnología que se conoce como ANI. Entonces, nosotros venimos de ANI, o sea, la inteligencia artificial realmente es algo que ya existía. Ahora nos encontramos en una época donde está siendo masificada y la utilizamos para nuestro día a día. Y existe algo que es pura teoría y más que teoría, pero evidentemente llegaremos ahí, que es el Artificial General Intelligence, que se conoce como AG, que básicamente es que el IA pueda simular a un ser humano en su totalidad, ¿verdad? Tanto en la forma de entender como en la forma de sentir. Y eso es básicamente algo que estamos como humanidad trabajando, pero bueno, estamos far away de ahí. Entonces, era importante para mí explicar de dónde venimos y dónde estamos. Ahora, es importante también que podamos aterrizar algunos conceptos generales de la inteligencia artificial, que yo sé que ustedes a lo largo de todas estas sesiones las van a ver cada vez en más detalle, con mucho más puntualidad, pero sí es importante que podamos entenderlas para que podamos darle un uso adecuado a la tecnología. Si nosotros no entendemos qué es lo que hace la tecnología, de dónde viene, cuáles son esas capas, qué es tan sofisticado y qué no es tan sofisticado, se nos va a hacer más sencillo poder trabajar con ellas. Entonces, lo primero es básicamente comprender a qué le llamamos inteligencia artificial, ¿verdad? Y básicamente la inteligencia artificial es aquella ciencia que busca que una máquina simule el pensamiento humano. Y esa palabra es clave porque cuando deje de simularla es cuando nosotros pasaremos a esta visualización del AGI, ¿no? De esa inteligencia generalizada. Entonces, la inteligencia artificial lo que busca es simplemente tratar de simular este pensamiento humano. ¿Y cómo lo hace? Esa es la pregunta que yo cuando me metí en esto más me cautivó. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace ChatGPT o cómo hace Gemini? ¿Cómo hacen todos estos large Intelligent Systems para dar respuestas tan puntuales, de verdad, tan normalmente bien ejecutadas? Y normalmente lo hace a través de una rama de la inteligencia artificial que se llama el Machine Learning. Y básicamente el Machine Learning, en palabras muy sencillas, es el proceso por el cual, a través de algoritmos, que ahorita vamos a ver qué es un algoritmo, la máquina tiende a poder identificar algo. Lo que los pongo acá en el slide es que ella entiende que es un gato. Ella ve una imagen y a través de un entrenamiento comprende que ese es un gato, comprende que ese es un celular, comprende que esto es una llamada y eso es esa es como la base de la inteligencia artificial, porque probablemente tengamos otras ramas alternas, como podría ser la programación neurolingüística, entre otras. Y entonces eso es la capa, la base, ¿verdad? Las bases de ese edificio. Luego vamos a tener otros conceptos importantes como es el deep learning. El deep learning básicamente es la forma en cómo una serie de redes neuronales, digamos, simulando el pensamiento, o la forma en que
ser humano piensa, por eso a mí me gusta mucho utilizar la palabra simulación, ¿verdad? Una red neuronal lo que hace es crear patrones, patrones específicos. Yo lo que hago es tomar una información específica y luego la empiezo a asociar en patrones. Esos patrones se les llama redes neuronales y luego al conjunto de todas esas redes neurales yo les puedo aplicar deep learning para poder generar ahora sí respuestas o desarrollos mucho más amplios. Es básicamente tomar cualidades individuales, sumarlas y potencializarlas, ¿verdad? Eso es básicamente lo que hace el deep learning. Y un algoritmo es ese conjunto de reglas o instrucciones que sigue, en este caso, una computadora, para hacerlo mucho más sencillo, para resolver un problema. Entonces, ¿qué es lo que hace en términos generales? Lo que hace es descifrar la potencial siguiente movimiento en base a una estructura. Por ejemplo, si yo voy a decir que la capital de Francia es, entonces, a través de un análisis matemático, entiende que la probabilidad más amplia o más probable que sigue es París. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es llenar ese vacío, ¿verdad? Y así lo hace multiplicado por millones de millones de millones de acciones al mismo tiempo, que eso es lo que nos genera valor. Ahora, nosotros estamos muy acostumbrados por eso les decía, a esta época actual donde vamos a tener los modelos de lenguaje extendidos o large se les conoce como extendidos y básicamente ahí lo que vamos a tener son toda esta familia como podría ser ChatGPT, Gemini, entre otros, que lo que buscan es a través de un entrenamiento generar acciones para facilitarnos nuestra vida. ¿Cuál es el problema? Y por eso es que yo estoy dando esta charla específico y seleccioné una aplicación en específico porque la palabra entrenamiento es el corazón de todo esto. Por eso les decía que en palabras escondidas se encuentra el corazón de algo extremadamente profundo y extremadamente importante, que si lo logramos comprender, vamos a, perdón la palabra, pero lo vamos a romper, vamos a tener una capacidad de poder utilizar las herramientas de la manera más adecuada y potencializarlas. Por ejemplo, cuando yo hablo de un modelo de lenguaje, para ponerlo en palabras más cristianas, vamos a tener ChatGPT, vamos a tener Gemini, vamos a tener Claude, como le quieran llamar, Copilot, vamos a tener Perplexity, vamos a tener, bueno, hay ya otras, ¿no? Y entonces, básicamente, ellas tienen un entrenamiento, fueron entrenadas para que en diferentes escenarios puedan tomar diferentes decisiones. Es importante también que nosotros entendamos en el futuro cuáles son las fortalezas y debilidades de cada una. Yo escucho a gente decir, ah, no, es que ya no es ChatGPT, ahora es Claude. Ah, no, ya no es que la otra. Eso es un argumento extremadamente simplista. Yo tengo que entender en función de qué cada herramienta tiene una potencialidad y cada herramienta tiene un riesgo de uso y cada herramienta tiene una fortaleza. ¿Qué me va a responder esa pregunta? Muy sencillo, el tipo de entrenamiento. Yo puedo optar por incluir o identificar cuáles fueron los rack o listas de entrenamiento que tuvo la inteligencia y poder determinar ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, si yo me voy a Copilot, Copilot se sabe claramente, y es algo que se está trabajando para solventarlo, que cuando fue entrenada, ella excluyó o no excluyó, no respeta, por ejemplo, las licencias de open source, ¿verdad? Y no las atribuye al autor específico. Y para mí es importante saber quién fue el autor específico. Yo necesito saberlo porque ahí podría haber un sesgo incluido que yo no esté tomando en cuenta, ¿verdad? O por ejemplo, al inicio, por los diferentes entrenamientos que tuvo ChatGPT, fue conocido
que tuvo una cantidad de alucinaciones impresionantes, especialmente en los modelos, digamos, antes del 3.5 y antes del modelo 5, la cantidad de alucinaciones era gigante. ¿Y qué es alucinar? Que inventa, que él trata de llenar un vacío. Él dice, bueno, yo no sé, entonces yo voy a decir esto. Y no te lo dice, simplemente lo llena y lo da como una verdad. Entonces, déjenme pasar al siguiente slide porque ya estoy tocando conceptos del siguiente. Y entonces es conocido que, bueno, ChatGPT podría alucinar en ciertos escenarios. Adicionalmente, saben que es importante el entrenamiento, conocer qué tanto se entrenó en la industria. Por ejemplo, si yo soy el head de finanzas de una industria farmacéutica, yo puedo saber qué tanto entrenamiento tuvo en función de los RAC el ChatGPT en esa industria. Entonces, yo puedo saber si es una herramienta extremadamente especializada en lo que yo busco o no, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando yo hablo de entrenamiento, ya por sí mismo va a haber un sesgo en la información. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros somos contadores públicos y tenemos una fe pública, ¿verdad? Y entonces la información que nosotros tenemos que usar debe ser extremadamente oficial. Y ojo a la palabra que digo, suena extremadamente oficial, ¿verdad? Tenemos que estar seguros que estamos yendo a la base correcta. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a ChatGPT y le preguntamos, le hacemos un prompt, la gente escucha mucho la palabra prompt. Prompt simplemente es darle una instrucción, ¿verdad? Le damos una instrucción de que por favor nos ayude a evaluar X caso para ver si, por ejemplo, yo soy más experto en US GAAP, entonces me van a escuchar solo hablar ejemplos de US GAAP. Por ejemplo, que si debe bajo la ASC 810 ser consolidada bajo el concepto de una entidad de interés variable o una entidad de voto, yo le pongo el ejemplo específico, ella se va a ir a buscar en toda esa información. ¿Verdad? Y nosotros estamos seguros y estamos claros, no tenemos que ser un experto, que cuando OpenAI entrenó a ChatGPT, no solo le agregó informaciones del FASB, de la Security Exchange Commission, de las Big Four, también le agregó información de alguna publicación que X persona hizo, ¿verdad? Entonces, ahí hay una alta probabilidad de que lleguemos a una conclusión errónea por utilizar la inteligencia artificial. Entonces, imaginémonos que el caso específico que yo le estoy asignando a través del prompt para que me resuelva la inteligencia artificial o me ayude o me dé herramientas o me dé insumos para poder responder, asumamos que se apegaba más no a un ejemplo de la norma per se de la SC810 en su guía de implementación, sino que se parece más a un ejemplo de una interpretación de una persona en X lugar, ¿verdad? Y puede ser que esa interpretación esté mala. Él no me va a decir eso a mí. Él no me lo va a decir. Él me va a dar esa conclusión como válida y me la va a dar. E incluso me va a concluir. La inteligencia artificial está diseñada para que tenga cierta complacencia con la persona que está al otro lado. Ella lo hace. De hecho, si ustedes ven en las pruebas que les hacen cada vez que sale un nuevo modelo, en las pruebas en los Bayes Arena, ustedes van a ver que ellos mismos se autogestionan para que pasen las pruebas haciendo trampa, porque saben que si no cumple con el estándar de calidad mínimo de puntos esperados, van a ser reemplazados por otro modelo siguiente, ¿verdad? Entonces, ellos siempre van a tener un grado de complacencia, ¿verdad? ¿Cómo se elimina eso? ¿O no se elimina? ¿Cómo se mitiga eso? Dándole a la inteligencia artificial personalización. Si ustedes me dicen que utilizan ChatGPT, Copilot, lo que sea, sin personalizarlo, ya ahí hay un problema. ¿Verdad? Yo necesito personalizarlo, necesito para qué lo quiero, para qué me sirve, cuál es mi profesión, dónde estoy localizado, en qué trabajo, etcétera. Todo eso son herramientas que ayudan a que pueda haber una respuesta más apropiada. Pero incluso así, ella va a estar sesgada y me va a dar información errónea. Entonces, yo cuando me puse a meditar sobre eh, qué herramientas podría darles yo en base a mi experiencia que me eliminaran
porque ojo la palabra que voy a utilizar, eliminar. Alguien me va a decir, no, no, es que no se puede eliminar. Yo me atrevo a decir, con lo que conozco esta herramienta, que casi que las elimina. La razón es muy sencilla, es porque yo tengo el control de la base de datos que él va a ir a buscar. Volvamos al punto que les decía, cuando yo uso ChatGPT, ChatGPT se va a ir a los racks de entrenamiento que él tiene y yo no tengo acceso a esa información. Bueno, podría tenerla, pero digamos, nadie lo hace, nadie va y busca realmente, e incluso aunque los encuentre, no puedo ir a la profundidad específica. Entonces, yo tengo un punto ciego, no es un punto ciego, es gigante, es como un agujero negro, gigante. Yo no sé cómo fue entrenada, en qué bases, con qué metodología, yo no tengo esa información. Mientras que si yo utilizo herramientas como Notebook LM, yo voy a, en gran medida, casi que a desaparecer ese riesgo. Y la razón es sencilla. Notebook LM es una herramienta que, primero, a mí lo que me encanta de esta herramienta es que la versión gratuita con la versión paga casi que es lo mismo. O sea, la dimensión que le ha dado Google a esta herramienta es impresionante. Yo lastimosamente me inclino que conforme más la empecemos a usar, Google va a hacer ese cambio, va a separarla más y la versión no paga la va a hacer menos sofisticada de como a hoy es. ¿Por qué? Porque siento que cada vez se va a utilizar más y más y más, ¿verdad? Pero en términos generales me gusta mucho por eso. La segunda es vamos a ver, estamos muy acostumbrados a ver en YouTube que no, que hay que irnos a utilizar la versión más profunda de la inteligencia artificial, de los modelos de inteligencia artificial. Eso realmente es una falacia. O sea, yo tengo que entender en función de la actividad que voy a ejecutar si realmente, por ejemplo, con Gemini 2.0 es suficiente. Si yo no necesito hacer tanto consumo de token porque me va a dar la misma respuesta, ¿verdad? Que la versión 3.5. Ah, no, es que la versión, o por ejemplo, ahora que está Claude en su máximo nivel, ah, no, es que yo todo lo que voy a ejecutar lo voy a ejecutar en 5.6. No, yo no necesito hacer eso. O sea, yo no necesito dispararle con una bazooka a una mosca. Yo no necesito hacer eso. Lo que pasa es que alguien por ahí, yo no sé qué es lo que está pasando en el mercado, nos están diciendo que no, hay que ir a la más potente y no, no lo necesito. Yo necesito entender cuándo utilizo lo más potente y cuándo no. Entonces, Notebook LM tiene una arquitectura donde utiliza Gemini 2.0, creo que ahorita ya está en la versión 3, que es potente para lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo le subo la potencia, voy a aumentar la capacidad de sesgo o de error de sesgo, voy a aumentar la dilatencia en la respuesta, o sea, va a ser más lento para responder, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que Google ha encontrado un balance adecuado entre la herramienta y el motor que utiliza. Lo otro que me gusta mucho es que ella no utiliza mi información para entrenar. Yo no sé, bueno, yo me imagino que ya muchos lo saben y para los que no lo saben, cada vez que nosotros utilizamos los ChatGPT, ¿verdad? Claude, todos ellos, bueno, Claude no lo hace, en versión no paga, yo estoy dándoles mi información para que ellos entrenen a la arquitectura con esa información. Eso es clave. De hecho, eh, es hasta algo riesgoso, ¿no? Poner mi información personal o mi información de la empresa, que mucha gente lo hace, en herramientas como estas, porque esa información yo no tengo control, no sé para dónde va, no sé quién la tiene, no sé en qué servidor está localizada, quién la administra, qué hacen con esa información. Y además, lo que me dicen de antemano es, ojo, esa información que tú me estás dando, yo la voy a entrenar, ¿verdad? Notebook LM no lo hace, ¿verdad? No, no, no ha tenido por ahora Google el interés de hacerlo. Eh, Como hacia allá vamos, yo entiendo que eventualmente eso va a pasar, ¿verdad? Todos los modelos que estamos viendo de generación de ingresos de todas estas compañías de inteligencia artificial siguen un mismo patrón de modelo, ¿verdad? Entonces yo no me asustaría de que en el mundo, esto se llama las familias multimodales, en este caso de Google,
a través de DeepMind, vayan a hacer esto, ¿verdad? Pero por ahora no lo hacen. ¿Y qué es Notebook LM? Notebook LM es igual un sistema, una aplicación de lenguaje que única y exclusivamente va a trabajar con la información que yo le estoy dando. Ella o él nunca va a ir a buscar información externa a la que yo le estoy dando. Entonces a mí me encanta porque yo tengo la seguridad de hacer un reporte, un memorándum técnico, una nota o una validación técnica de un estado financiero, de una nota, etcétera, con información que yo le di. Evidentemente, detrás sí está Gemini, ¿verdad? Eso es inevitable. Yo no soy dueño del motor de búsqueda, ¿verdad? O del motor de pensamiento, pero por lo menos yo lo encierro en una cajita. Evidentemente él sí va a tener un sesgo, evidentemente él sí va a alucinar, porque es inevitable que no alucine, pero la capacidad que él va a tener o los medios que él va a tener para alucinar son mínimos. ¿Dónde está la capacidad o dónde está el éxito de utilizar Notebook LM? Que sepamos hacerlo de fuentes autorizadas, de fuentes que nosotros nos sintamos cómodos, ¿verdad? Entonces, Notebook LM es esta herramienta que ahorita la vamos a ver en vivo que nos va a permitir trabajar en ese ecosistema. ¿Cómo funciona? Funciona con NCAT y es interesante porque ha ido creciendo impresionante. Es que Google es, de verdad, Google, como les digo, en sus multimodales, cuando ya uno agarra la estructura del DeepMind, DeepMind es esa estructura de Google que usa, que básicamente procesa texto, imágenes, audio, videos, etcétera, ¿no? Es impresionante, igual como la de Claudette, que ahora es impresionante y ha ido mejorando, ¿no? Porque inicialmente empezó con PDFs, ahora tenemos PDFs, podemos meter videos de YouTube, podemos conectarla a Google Drive, antes, por ejemplo, no podía subir en la versión gratuita más de 10 files, ahora puedo subir 100 y en la versión paga puedo subir 600. Em, entonces ha ido creciendo gigantescamente. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es su naturaleza? Tengo inputs o información de entrada, que yo soy el que tengo el control de ella, check. Y tengo el lenguaje de pensamiento en el medio, haciendo análisis con base a esa información. Y tengo los famosos outputs, que también ha crecido impresionantemente. Antes pasamos de hacer un slide, ahora van a ver todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Yo la utilizo mucho para hacer memos técnicos. Pero la capacidad de extensión que ha tenido es impresionante. Ay, déjenme, perdón, me había pasado al siguiente slide. Entonces, básicamente les comentaba, ¿no? Tiene esa estructura de entradas, tiene esa estructura de salidas y en el medio vamos a tener el modelo, que es un modelo muy eficiente. Cuando nosotros pensamos en inteligencia artificial, tenemos que pensar en eficiencia, ¿verdad? Y para nosotros, en el caso de contadores públicos que trabajan en finanzas, en contabilidad o en auditoría, en control interno, aparte de eficiencia, necesitamos control de la información y necesitamos que la información que nosotros vamos a utilizar para después dar conclusiones sea información que tenga en la menor cantidad de alucinación posible, que tenga la menor cantidad de imprecisiones posible, ¿verdad? Entonces, básicamente así es como funciona Notebook LM. Aquí ya les di algunos ejemplos. Sí me gusta, bueno, yo sé que todo el mundo les va a mencionar esto, que es algo que todos conocemos y que lo deberíamos tener claro, me preocuparía mucho que no, es que realmente la inteligencia artificial va a cometer errores. ¿Por qué? Porque lo que hace es simular el pensamiento humano y el pensamiento humano todos sabemos en nuestro día a día que está plagado de errores. Yo cometo errores todos los días, yo hago queriendo o sin querer imprecisiones todos los días. Bueno, la inteligencia artificial va a hacer lo mismo. No, nunca caminemos con la inteligencia artificial como un asistente o un asistente personal que yo sé que comete errores, ¿verdad? Así como mis jefes saben que yo cometo errores y yo sé que mis jefes cometen errores y que yo en la vida cometo errores, bueno, la inteligencia artificial comete errores. Entonces, es muy importante que no olvidemos el juicio profesional,
¿verdad? Que estemos claros de que eso es solo un insumo para la toma de decisión. Eso es lo que busca la inteligencia artificial, darnos insumos, insumos extendidos, insumos que nos logren facultar para tomar decisiones que antes no la podíamos tomar porque gastábamos, invertíamos mucho tiempo en haciendo Words, ¿verdad? Redactando un correo. Esa es la idea. Ahorita voy a entrar a la parte práctica de la herramienta, para que la puedan ver en vivo, porque yo sé que esa es la idea del ejercicio. Em, Importante, ¿verdad? Como les decía, que bueno, otra cosa que ha hecho Google que a mí me gusta mucho es uno, yo creo que es bueno, vamos a ver, está Claude, o Anthropic, que es la compañía que está en el top de seguridad. Si nosotros queremos, vean que tiene tanta seguridad que hoy por hoy se tiene un conflicto probablemente hasta legal, que va a terminar en temas legales con el gobierno de Estados Unidos porque no quiere que su información sea utilizada para ciertos fines o que su información sea utilizada para diseño de armas autoconscientes, ¿verdad? Entonces tenemos Anthropic en la cúspide, digamos, de esta seguridad, ¿verdad? Este mensaje que nos da a nosotros. Y tenemos otras ¿verdad? Que en el caso, por ejemplo, de Grok, que es la herramienta desarrollada por Elon Musk para los que les gusta bien. Yo a veces la utilizo, pero evidentemente tiene unos sesgos impresionantes hasta su máximo esplendor. Y en el caso, yo diría que está Google en el medio, que incluso ya Google se ha acercado, por ejemplo, al Europa Act, a este manifiesto que ha hecho la Unión Europea en términos de seguridad de la información, del uso de la inteligencia artificial, y ha tratado de que sus modelos cumplan con esa ética, ¿verdad? Que es la que estamos evaluando. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué si no van a tener? No van a tener un SOC report, o sea, no es un service organization. No vamos a tener encriptaciones, no vamos a tener certificaciones del Hype AA, no vamos a tener nada de eso, ¿verdad? Eso es importante entenderlo. ¿A quién le estamos dando la información? Ese es un riesgo que ahorita la humanidad está lidiando, y bueno, y nosotros tenemos que lidiar con ella, pero tenemos que entender hasta cuándo. No podemos llegar a decir, ah, no, como eso no, yo no tengo acceso, no voy a hacer nada. No, lo que tenemos que entender es, ok, ¿cómo la uso? Entiendo los riesgos y entiendo los riesgos de la información que voy a obtener. Perfecto. Ok, bueno, voy a salirme acá un segundo y voy a abrir la herramienta per se para que la podamos ver. Ok, entonces esto es Notebook LM. Vean qué interesante que ya como pueden ver la mía tiene un montón de normas. Como yo soy instructor del colegio en cursos de US GAAP y control interno sobre reporte financiero, esto yo le llamo mi cerebro operativo. Me gusta llamarle así porque se lo robé a alguien y me encanta el nombre. Este es mi cerebro operativo. Yo me siento como que detrás de eso está un cerebro adicional mío. ¿Y qué hago con esto? La rompo. Yo soy muy específico. Entonces, esta especificación, perdón, me la está dando Notebook LM. ¿Y qué puedo hacer yo en Notebook LM? Básicamente, perdón, aquí me estoy moviendo entre el escritorio de un lado para otro. ¿Qué puedo hacer yo en Notebook LM? Yo puedo utilizar especificaciones que voy a abrir, por ejemplo, la norma 606 de Revenue Recognition US GAAP, que sería la paralela norma en conjunto que se sacó en su momento con NIF 15. Y acá lo que yo voy a tener al lado izquierdo es el panel. Ah, bueno, perdón. Esto que está acá se le llaman libros. Todos estos son libros. Y yo puedo crear de cualquier cosa, ¿no? Y entonces, estos libros lo que me permiten a mí es cargar la información. Por eso les decía que yo tengo el control de la información. Solo yo la tengo. No la tiene ni Google. ¿Qué tiene Google? El modelo de pensamiento detrás, pero el acceso a la información yo se la di. Y entonces yo aquí, por ejemplo, cargué la norma per se. ¿Qué es la idea? Que, por ejemplo, yo cuando cargo la información me venga al FASB, que es el homólogo del IASB,
que emite las US GAAP y yo me venga y busque la norma de Revenue Recognition, ¿verdad? 606, y esto simplemente yo lo pase a un PDF y lo cargue acá. Eso es básicamente lo que yo hice. ¿Qué otras herramientas están ahí? Todo el material con el que yo doy clases, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago yo? Por ejemplo, yo vengo y digo, vea, yo tengo este pensamiento, yo hice esta presentación, chequémela, revísemela contra la información madre, contra la norma, a ver qué hay mío y si tiene mío, que si tiene sentido o no, ¿verdad? Le puedo agregar, bueno, aquí voy a abrir un toquecito rápidamente, le puedo agregar videos de YouTube, lo puedo asociar a mi Google Drive. En el caso de que fuera una empresa, la empresa lo podría asociar al Google Drive de la empresa per se y puedo subir los documentos acá, ¿verdad? Aquí puedo subir todos los documentos que yo quiera. En este caso puedo subir 100 documentos en la versión no paga, en la versión paga puedo subir 600 documentos. Puedo pegar texto. O sea, por ejemplo, si yo estoy utilizando una herramienta como Firefly, o Read AI, que yo estoy en una reunión, estamos hablando de este mismo tema, yo grabo la reunión y meto la transcripción aquí, ¿verdad? Y esa transcripción también va a ser parte de la base de inputs que va a tener. Puedo venirme acá, por ejemplo, este es un video del FASB, entonces yo me meto acá a la página del FASB, asumamos que es este, y entonces yo me meto acá y simplemente me vengo acá a la parte de website, lo pongo y él automáticamente lo va a cargar. Y ya, listo, lo cargó. Ya es parte de la información. Vean qué rápido, ¿verdad? Y entonces acá yo tengo toda la base de información. ¿Y qué es lo que yo tengo acá? Yo puedo interactuar con él. Por ejemplo, yo le puedo decir, dime qué es una. Ah, bueno, y puedo hablarlo en muchos idiomas, puedo utilizarlo en varios idiomas. Y segundo, si yo quisiera, yo puedo agregarle a través de una API que tenga audio, ¿verdad? Eso no lo trae la herramienta, sino que a través de una API tengo que sincronizarla para que pudiera tener audio, pero puedo ponerle audio. ¿Qué es una consideración variable? Entonces, todo lo que él va a ser en función del material que yo le puse. Él no se va a ir a buscar nada que no sea eso. El motor, en este caso, Gemini 3, él está utilizando su magia solo con esa base de datos que está ahí. Y entonces él empieza a buscar en base a esa información. Entre más información le pongamos, va a durar más y entre menos tiempo va a durar, ¿verdad? La versión paga es ligeramente más lenta que la versión no paga. Y va a ser algo que a mí me encanta, ¿verdad? Especialmente para nosotros que trabajamos en auditoría, en contabilidad, me empieza a explicar qué es una consideración variable. ¿Y quieren ver la magia? Me va a decir en qué parte está. Entonces yo vengo y digo, ah, no se lo inventó. Se fue a la norma, al párrafo 606.10.32.5 y yo puedo desafiarlo. Yo puedo llegar y decir, ah, vamos a ver, ajá, ajá, ¿y qué me dijo este tipo? Ay, perdón, estoy hablando. ¿Y qué me dijo este tipo? Ah, sí, me hace sentido. Sí, tiene razón. O no, ¿verdad? Que no va a bueno, podría pasar, pero técnicamente no va a pasar. Y entonces me va explicando, y ven, y me va diciendo párrafo por párrafo de dónde lo obtuvo. Yo no necesito, yo no es simplemente como que me tira la información y ya, ¿verdad? Y entonces yo puedo interactuar con él y vean qué interesante, da una respuesta extremadamente precisa. Si yo nunca en mi vida me había leído la 606 y yo nunca en mi vida, o sea, nunca me había ido al step 3 donde tengo la asignación del precio y no sé qué era una consideración variable, ahí me lo explicó. Y me dice, ah, mira, son como todas estas penalizaciones, descuentos, bonificaciones, rebates que yo tengo que considerar cuando tengo un contrato con de ingresos con el terceros para evaluar el precio-valor, el precio real de la obligación de desempeño, ¿verdad? Hermoso. Pero además también tengo un panel acá que creo que la versión no paga, lo único que no tiene es el data table y no tiene, y creo que no tiene,
No, creo que nada más. Por eso les digo, la versión no paga y la versión paga son súper parecidas. Creo que la única diferencia es que la versión paga me permite incluir un montón de información adicional, ¿verdad? Y vean qué interesante. Yo puedo llegar y decirle, bueno, hágame un video. Importante, esto no solo para Notebook LM, sino para cualquier cosa que ustedes hagan. Siempre acostúmbrense a customizar, a personalizar, personalicen ChatGPT, personalicen sus prompts. Yo, por ejemplo, en ChatGPT tengo un chat solo para que me haga prompts, ¿verdad? Porque es importante, entre más detallado y mejor sea el prompt, más información me va a dar, ¿verdad? Y también hay diferentes tipos de videos, ¿verdad? Me puede hacer videos, me puede hacer memos técnicos, ¿verdad? Él empieza a decirme, vean, en este caso yo le dije, mira, es que tengo dudas sobre el step 2 y el step 3. El step 2 es el de identificación, las obligaciones de desempeño y el step 3 es la determinación del precio. Entonces él me empieza a dar un memo técnico, ven qué interesante. Y vean qué hermoso, me lo liga con la norma. Ella nunca se va a apartar de la fuente. Entonces podemos hacer memos técnicos de una calidad impresionante. No es más, yo no creo que nadie en la humanidad pueda hacer un memo técnico de este nivel. ¿Por qué? Porque te dice específicamente el párrafo y yo puedo ir a contrastarlo. Ven, hasta me da ejemplos. Yo le puedo poner que me dé ejemplos, ¿verdad? Entonces me da desde este tipo de memorándum, me da videos, me da, por ejemplo, esto que a mí me encanta. Ok, ¿cómo viene la norma? Ah, estos son los 5 pasos. Ah, el paso 1, identifico el contrato. Ah, las obligaciones de desempeño. ¿Y qué hay ahí? Entonces me vengo acá. Ah, mira, que me dice que es importante entender que cuándo es distinto y cuándo no es distinto. O sea, cuándo le puedo dar un uso adicional, diferente, etcétera, etcétera. Entonces yo, meto acá y me tira exactamente dónde está eso. Y me va a explicar ahora sí a qué le llamamos distinto y no distinto y por qué eso cambia, ¿verdad? Entonces también me da los famosos los mind maps, me da videos, me da infografías, me ayuda incluso con quizzes, me ayuda a hacer flash. Aquí está el tema de los reportes. Estos son los reportes estándar que él va a traer. Él solo tiene estos reportes estándar, pero si yo quisiera, yo puedo, o yo quisiera, no, perdón, con la versión paga a través de Gemini 13.0, yo puedo hacer desarrollos más extensos que él me recomienda. Él agarra y dice, vea, estos son los reportes naturales que yo traigo, pero con base en la información que usted me puso y con los demás actividades que usted generó como videos, como tal cosa, yo creo que una política contable quedaría bien. Entonces yo le doy acá y él me lo está generando. Vamos a ver cuánto dura. Y con base a las 6 fuentes que yo le puse, él me va a generar un memo contable. Y luego ya puedo decirle, no, agregue, me extienda, necesito que el memo solo se enfoque a la industria farma, porque yo trabajo en la industria farma. Entonces tratemos de enfocarlo ahí, ¿verdad? Ahora, si yo no le meto cosas de la industria farma, él va a hacer el mismo memo, me explico, porque él solo se va a ir de esas fuentes. Y entonces ahí lo genera y esto simplemente de que ahora sí yo con mi criterio profesional lo pueda leer. Entonces, es importante. Ahora, vamos a ver cuánto dura mientras lo genera. Otro de los temas que a mí me encanta es, por ejemplo, instrumentos financieros. Instrumentos financieros son una de las cosas más complejas que existen en nuestra profesión. Y entonces yo una vez dije, ¿cuáles son todas las normas que ven instrumentos financieros? Por lo menos en US GAAP. Yo digo, no, está la SC 320 de inversiones de deuda, está la SC 321 de inversiones en equity, está la SC 323 de joint venture, está la SC 326 del análisis del CL, del análisis de antigüedad, está incluso en un business combination podría tener, está la SC 810. Entonces yo lo puedo hacer bueno, y ahí lo puedo dejar corriendo. Entonces yo me vengo acá y por tópicos puedo tener inversiones bajo US GAAP. Entonces vean que aquí tengo todas las normas, ¿las ven?
Y puedo tener, por ejemplo, guías de Big Four, guías de la SEC, guías de la Securities and Exchange Commission, o sea, solo información que controlada. Si es un tema de impuestos, puedo tener la ley de impuestos sobre la renta, resoluciones en materia tributaria, puedo tener opiniones de Big Four, puedo tener opiniones de la administración tributaria, en precios de transferencia puedo tener toda la normativa OCDEC, etcétera, ¿no? O sea, y entonces acá yo puedo interactuar con ella en X tema. Por ejemplo, compré acciones o la empresa de Tesla para mantenerlas por 4 años y después las vendo. ¿Eso cómo se registra? Entonces, como yo le metí todas las normas, él va a ir a leérselas todas, ¿verdad? Y va a ir de nuevo, va a ir a darme un prefiltro. Entonces, yo tengo que ir a validar eso. Pero lo que me gusta es que él me va a asociar, primero, que yo sé de dónde tomó la información y segundo, que él me va a decir exactamente cómo él llenó esa respuesta. Entonces, yo lo puedo desafiar, cosas que no tengo con los con los lenguajes largos de pensamiento. Y entonces, bueno, a esto también se le pueden hacer extensiones. ¿Qué son extensiones? Llenarlo de esteroides. Yo puedo, por ejemplo, a través de extensiones ponerle audio, ponerle idiomas que no están. Puedo, por ejemplo, subir múltiples videos de YouTube al mismo tiempo. Puedo bajar esto y hacer un memo. Vea, aquí ya me respondió. Es bajo la SC 321 y me dice aquí por qué. Entonces yo me vengo y digo, mira, se ocupa de inversiones, ¿verdad? Y me dice hasta cómo se registra reconocimiento inicial, reconocimiento posterior. Vean qué nivel de detalle él dijo. No, él me preguntó por que le iba a mantener 4 años y luego que le iba a vender. Entonces me da los dos. Me habla después de cuando le doy de baja, hasta de baja. Se fue y me dijo, y aquí me dijo cómo se daba otras consideraciones cuando le daba de baja. Entonces, el control que yo tengo a la información y la tecnicidad que le puedo dar es impresionante y la puedo utilizar, insisto, para temas de precios de transferencia, para temas de norma, no solo de una norma, la puedo extender a múltiples normas, para comparar estados financieros. Este nuevo me gusta mucho también porque aquí, por ejemplo, puedo hacer análisis FODA. Me da como en el tema específico, porque él a través de Gemini va a hacer ese análisis y me va a decir qué potencialidades puedo sacar del tema, qué no, qué debilidades tiene la información que yo le di, etcétera, ¿no? Y también los puedo personalizar, pero eso, la personalización solo está en la versión premium final. Vean que les comentaba aquí rápidamente que las diferentes versiones de pago lo que me va a cambiar en general es vean, todos utilizan Gemini 3.1 y utilizan Veo, que es para los videos, por eso los videos son de altísima calidad. Vean que lo que me cambia es la cantidad de almacenamiento, ven, pero eso es impresionante. ¿Por qué? Porque el buscador es el mismo, pago o no pago, y eso la potencializa demasiado. Y básicamente eso es lo que tenía para hoy, para compartirles esta herramienta que creo que nos ayuda muchísimo en el desarrollo de documentos técnicos. ¿Saben para qué también sirve esto? Ya con esto concluyo. Obviamente, esto hay que analizar caso por caso y alinearlo y tener los permisos en las diferentes empresas, pero uno podría subir todas las políticas, por ejemplo, de una compañía y decirle a todo el mundo, vea, usted tiene una duda, pregunte ahí. Y entonces usted sabe que él nunca va a ir a dar respuestas extremadamente erróneas porque toda la información que yo le subí fue controlada, ¿verdad? Pero básicamente no sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Sí, claro que sí, Juan Pablo. Tenemos por acá, bueno, varios saludos, ¿verdad? Muchas gracias a todos los amigos que están conectados. Mucha gente está conectada en vivo. Gracias a todos por apoyar esta iniciativa, esta primera jornada virtual de inteligencia artificial que estamos teniendo hoy. Ya casi vamos a dar el hashtag. Y aquí tenemos una consulta. Gracias, vamos a verla por acá a don William Ruiz, ¿verdad? Que él está haciendo la siguiente consulta. Cuando se dice que fueron entrenadas, ¿a qué se refiere? ¿De qué forma? Fue al inicio cuando estabas hablando.
Sí, excelente pregunta. Y eso es el corazón de todo esto, ¿no? Básicamente entrenado es que yo, OpenAI, Anthropic, voy a agarrar este modelo de pensamiento a través de esta programación neurolingüística, del DeepMind y todo esto, lo creo, ¿verdad? Creo la capacidad y me voy a ir a diferentes bases de datos para que él se entrene. Y entonces yo les decía a ustedes que, por ejemplo, la inteligencia artificial tiene la capacidad de decir, ah, en esa imagen eso es un gato. ¿Verdad? Eso es básicamente lo que él hace. Ah, eso es la norma SC06. Ah, eso es una consideración variable. Entonces, ¿qué hace él? Un bono es igual a consideración variable y consideración variable está dentro de la norma y empieza a hacer una serie digamos, como una telaraña de conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que para poder hacer esa telaraña de conocimiento, estas empresas le dan la información, le bajan toda la información y le dicen, vea, de aquí vaya y entrénese. ¿Saben cuál es la mejor analogía para hacer esto? Ustedes vieron que yo les subí 6 documentos del mundo de la 606. Imaginémonos que ellos le subieron, se llaman drags. Drags de millones, de millones, de millones, de la página mía, de la página de Facebook, de Twitter, de videos, de etcétera. Y nosotros no sabemos con qué están entrenando esa información. Entonces, el entrenamiento es lo más importante porque el entrenamiento es el que va a dar la respuesta. Entonces, por eso es que, por ejemplo, si ustedes agarran y ponen en Grok, perdón, en el de Elon Musk, ustedes van a encontrar comentarios profundos, fuertes, xenófobos y este tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque su entrenamiento está a la libre, está en la red. Incluso se dice, esto no es oficial, pero incluso la misma Dark. Entonces, si él va a ir a tomar esos pensamientos y los va a dar como buenos, eso se llama entrenamiento. También tenemos acá otra pregunta muy interesante de Luis Javier Porras, asesor tributario, que nos comenta lo siguiente. Buenos días. Ahora que mencionaste el tema de que cuando subimos información a la inteligencia artificial pública de no pago, estamos alimentando como fuente de información que no sabemos hacia dónde se va. Al respecto, ¿qué te parece que la administración tributaria, ahora que acabamos de pasar la Ujú. entrega de la declaración, utilice la inteligencia artificial para dar o redactar escritos de respuesta a contribuyentes o redactar traslados de cargos, etcétera? ¿Consideras que existe violación de confidencialidad de datos del contribuyente al compartir con la inteligencia artificial esa información? Bueno, ahí yo no tendría el contexto de per se cómo lo hacen y evidentemente para dar una opinión sofisticada necesitaría entenderlo. Yo lo que digo, por ejemplo, en los desarrollos que hemos trabajado es que hasta el tanto y cuando la información sí esté encapsulada como en este modelo Notebook LM, yo no le veo ningún problema. Primero porque yo haré referencia, ¿no? En este caso, en el memo que ustedes vieron, imaginémonos que la administración tributaria haga lo mismo que yo estoy haciendo, ¿no? Ujú. En este caso, si yo, por ejemplo, hago un memorándum técnico, y en el memorándum técnico pongo que es de la ACE 06, que es una norma emitida por el FASB, hago referencias y yo la tengo encapsulada y yo hice mi análisis y mi proceso de revisión, pues hasta tanto y cuando hasta ahí no habría, ¿verdad? Está bien. El tema de esto es, haciendo un lado el tema de la administración tributaria per se, es la pregunta clave aquí es que a quién le estamos dando los datos y cómo estamos controlando los datos. O sea, yo creo que ese es el objetivo del colegio, ¿no? Que nosotros en estas diferentes sesiones podamos dimensionar a quién, para qué y por qué. Y ya eso nos va a permitir tener una opinión sofisticada y tomar decisiones más eficaces de qué usamos, qué no usamos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, siguen llegando las preguntas. También tenemos a Isabel Sanabria, que está conectada en esta primera jornada virtual de inteligencia artificial, que nos dice lo siguiente. Buenos días, muchas gracias por la explicación. La consulta es, ¿sabes si hay algún tutorial sobre cómo usar Notebook LM, quizá como para profundizar en su uso y sacar el mayor provecho a la herramienta? Claro, bueno, Google ya los trae. Si nos metemos a Google per se, en los de Google vamos a encontrar.
Pero no, si ustedes ahí meten en YouTube, ahora hay N cantidad de influencers Ujú. en temas de inteligencia artificial, van a encontrar muchísimos. Pero verán que yo les comento que esta herramienta es demasiado interactiva. O sea, si ustedes se meten a los paneles del lado derecho, denle, prueben, ¿esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? ¿Verdad? Y van a ver lo que tal vez sí lleva más sofisticación son APIs y son extensiones. Entonces, si ustedes quieren, para no ir a lo básico, le pueden poner Notebook LM, extensiones, Notebook LM, APIs, y ahí van a llevar la herramienta a un nivel súper, ¿verdad? Excelente. Recordarles a todos los que nos están observando que también el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica tiene toda una plataforma e-learning donde pueden accesarla y ahí encontrar diferentes cursos y programas de inteligencia artificial que estamos lanzando durante este año. También tenemos otra pregunta de Soto Sio. Dice, para los que entramos tarde, ¿puede por favor repetir el nombre de la herramienta que utilizaste y estás recomendando? Bueno, se llama Notebook LM, es de Esa es. Google. Listo. Otra pregunta por acá, Germán Castro Dávila. Muchas gracias, don Germán, por seguirnos. Buenos días. Para auditores, ¿cuál es la mejor herramienta en inteligencia artificial? Es que esa pregunta a mí me encanta porque no existe, por lo menos en mi entender, nada mejor en inteligencia artificial. O sea, no existe. Esto no es como, ¿cuál es el mejor? No es como SAP, ¿verdad? Esto no Ujú. funciona así. Por eso es que las herramientas de inteligencia artificial tienen, en el caso, por ejemplo, de ChatGPT, ¿no? Que tienen diferentes versiones, o en el caso que hablábamos de Gemini, de 2, 3.1, todos esos motores. Todas esas herramientas tienen bondades, cosas que las hacen diferentes y cosas que las hacen que las perjudican. Lo importante es que yo entienda. Por ejemplo, ahora que estamos viendo Notebook LM, yo en Notebook LM, siendo auditor, yo estoy revisando el proceso de productivo, yo bajo todos los SOP con el permiso de la compañía, ¿verdad? Bajo todos los SOPs, los cargo y simplemente saco una muestra y digo, mira, es que él le pidió permiso a ABCD. Entonces, bueno, y también, por ejemplo, podría bajar la matriz de aprobación y digo, oiga, mire esta transacción, es por tal monto y la aprobó Mauricio, nada más. Me puedes ir a la política y me puedes ir al Delegation of Authority y decirme. Y él te va a decir, no, porque es que aquí el Delegation of Authority dice que no, que a Mauricio no le alcanza, o el rol, el nombre, ¿no? Tiene que ir a tal persona y ya tienes un hallazgo, así es rápido, ¿no? Etcétera. Entonces va a depender de la aplicación, para qué lo quiero. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer ya análisis de data o metaanálisis, no, ya necesito otras herramientas, ¿verdad? Y el metaanálisis me va a permitir entender tendencias, me va a permitir desviaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces va a depender. Bueno, hemos llegado al final de esta primera conferencia de la primera jornada virtual de inteligencia artificial. Agradecerle al instructor Juan Pablo, muchas gracias. Un placer. Definitivamente es un empiezo que estamos haciendo acá en el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica en inteligencia artificial. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Y también agradecerles a ustedes. Vamos a ir a un receso. Volvemos con la siguiente conferencia a las 9:30 de la mañana, que es inteligencia de datos más allá del Excel tradicional. Esté atento, ya casi vamos a dar el hashtag para que usted pueda participar en la rifa de un curso de inteligencia artificial, pero esté atento, manténgase en línea, ya casi lo damos, volvemos a las 9:30 de la mañana.